Buenos días, un placer saludarlos, compañeros. Gracias por su asistencia a esta actividad del día de hoy. Vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con los riesgos asociados a la manipulación manual de cargas, que específicamente vamos a hablar sobre la manera segura de levantar carga y cuáles son los riesgos asociados a ello, para evitar cualquier lesión laboral o accidente de trabajo. Entonces, es importante que pongan atención al tema. Vamos a hacer un resumido lo máximo posible porque eso apenas tenemos 30 minutos para ello. Cuando nosotros hablamos de manipulación de carga, hay el riesgo de tener lo que conocemos como un trastorno músculo-esquelético, que son lesiones y síntomas a nivel de los tendones, de los músculos, de los nervios, de las articulaciones. Son dolores que progresivamente nos van a ir afectando nuestra calidad de vida. Esto está asociado mucho a lo que es los riesgos disergonómicos en algunas partes. Entonces, estos tipos de acciones, estos tipos de esfuerzos repetitivos, de exceso sobre la capacidad de carga del hombre, de la persona, inclusive la movilidad de estos materiales, el volumen, el peso, las características físicas, químicas del material, representan riesgo para el trabajador, representan riesgo para las personas que intervienen con eso. Entonces es necesario que nosotros tengamos claro que todo este tipo de acciones asociados a estos riesgos de manipulación de carga, lo vamos a escuchar y vamos a ver en cada uno de estos temas. Vamos a ver lo que es la seguridad y lo que es la medida preventiva. Vamos a ver lo que es específicamente, lo que es el manejo de cargar, levantar, trasladar, empujar, alar, que son los medios, las tareas que normalmente nosotros ejecutamos desde el punto de vista manual. Entonces, vamos a ver cuáles son los riesgos asociados a ellos. Y sabemos que cada uno de esos elementos nos puede causar una lesión. Puede ser un accidente de trabajo, efecto de un golpe, de una caída, de una cortadura. Pero también tenemos un problema de salud ocupacional, porque se puede causar una enfermedad a consecuencia de lo que son los trastornos musculoesqueléticos, que son lesiones que debemos considerar desde el punto de vista que tienen que ver con los músculos, con los huesos, con los tendones, con los ligamentos, que generan una cierta cantidad de dolores. Y uno de los elementos más críticos que tenemos que tener presente nosotros en el momento del manejo de estos materiales de forma manual es buscar proteger una de las partes más sensibles del organismo, que es la columna vertebral. La columna vertebral es un elemento que nosotros debemos cuidar porque primero es el sitio o el lugar que nos forma la estructura orgánica, que es el que nos permite a nosotros el soporte de todas las partes, tanto de los miembros superiores como los miembros inferiores. Pero además de eso, es el punto, es la vía de paso de todo el sistema nervioso que se concentra a nivel del cerebro. Entonces, por allí pasan todos los nervios a los miembros inferiores, miembros superiores, a toda la parte del organismo. Y esos nervios pueden ser afectados sensiblemente por algún efecto o sobreefecto o deterioro de las vértebras que se pueden ir deteriorando progresivamente. Es importante que nosotros tengamos en conocimiento lo que es la columna vertebral. Sabemos que la columna vertebral está formada por vértebras. Tiene 3 zonas o 4 zonas muy importantes: la cervical, la torácica, la lumbar y la sacro. ¿Cuál es la más crítica o las más críticas desde el punto de vista laboral que se ha visto que hay mayor incidencia de enfermedades y de lesiones? Es a nivel de la cervical y la lumbar y parte de la sacro. Pero la más afectada en estos casos es la lumbar. La lumbar que queda a nivel del abdomen, a nivel de la cintura, donde están las vértebras, que es donde nosotros tenemos la posibilidad angular del organismo, que nos permite inclinarnos hasta, inclusive, movilizar hasta unos 45 grados, 90 grados, 180 grados, que no es posición normal de parada. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que por esa columna pasa todo el sistema nervioso y esas columnas están formadas por una cantidad de vértebras que están interconectadas unas a otras a través de los cartílagos intervertebrales, que esos cartílagos intervertebrales son materiales que son esponjosos, son tejidos blandos, suaves, que permiten que haya un efecto de amortiguación y haya una separación entre la parte ósea que forman las columnas, las vértebras. Pero lamentablemente, por efecto de los sobreesfuerzos, esa
ese cartílago o ese disco conocido comúnmente se va desgastando, se va disminuyendo su espesor y llega el momento en que ejerce presión sobre el sistema nervioso y crean lo que llaman las hernias discales, o sea, los dolores a nivel de las articulaciones y impide la movilidad del organismo y dolores bastante críticos. Entonces nosotros tenemos que cuidar esa columna vertebral, tenemos que conocerla y tenemos que saber que la parte más sensible es la región lumbar, que es la más crítica porque es la que nosotros lamentablemente soportamos una gran cantidad de peso cuando levantamos en una forma no adecuada. Otro elemento importante que es vértebra muy afectada es la región cervical por efecto de el inclinar y subir la cabeza. Actualmente, esto está siendo muy sensible la columna, la región cervical de la columna por efecto del uso continuo del celular, las posiciones para el uso de los tipos de computación. Pasamos horas en posición con una posición no ergonómicamente no adecuada que está ocasionando una compresión progresiva de estos nervios que al final, si no tomamos las medidas preventivas del caso, vamos a tener dolores intensos a nivel de la cervical, porque esas lesiones que son trastornos musculoesqueléticos, pueden causar una discapacidad y una hernia discal a futuro. Entonces es necesario que nosotros tengamos en cuenta la parte de nuestro cuerpo, el cual puede ser afectado en cualquier momento. Las estadísticas han demostrado progresivamente que la siniestralidad a consecuencia de estos elementos son bastante elevados en función a la parte del manejo de cargas, como es la parte de levantar, la torsión, el giro, etc. Y se ha observado, por ejemplo, la agencia europea indica de 3 de cada 5 trabajadores de la Unión Europea se comunica, sufren lesiones musculoesqueléticas. Es una incidencia bastante elevada con respecto a ello. La Organización Internacional del Trabajo indica que los accidentes en consecuencia de este tipo de trabajo representan entre un 20 y 25% del total de los accidentes. Y otro elemento importante, el 37% de las personas declaran que la manipulación de la carga representa una de las causas más importantes de accidentes de enfermedad, en fin, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, como son los trastornos musculoesqueléticos. Entonces es importantísimo que nosotros tengamos esto como un principio de seguridad, como una protección, una autoprotección, y lo pongamos siempre en cuenta, siempre lo tengamos en cuenta. Vamos a observar un video donde hay un resumen bastante importante del cuidado de la columna vertebral, y por eso es que nosotros tenemos que tener una alta sensibilidad con respecto a ello. Te vas a lesionar la columna. Es demasiado peso. Espera. ¿Es en serio? Todos estamos expuestos a levantar objetos pesados. Y como fisioterapeuta, en lugar de pedirte que no lo hagas, te voy a explicar aspectos biomecánicos para que sepas qué hacer en este tipo de situaciones. Columna vertebral 10 veces más resistente. Estudios de ingeniería lograron demostrar que una columna vertebral con una curvatura es capaz de resistir el doble del peso que soporta una columna sin curvas. Por otro lado, una columna vertebral con 2 curvaturas es capaz de resistir hasta 5 veces las fuerzas de compresión que soporta una columna rectilínea. Pero da la casualidad de que la columna vertebral no tiene una ni 2, sino 3 curvaturas, lo que la hace hasta 10 veces más resistente a las fuerzas de compresión. Esto significa que la arquitectura de la columna vertebral está diseñada para soportar cargas, pero no exageremos. Meter los glúteos disminuye su resistencia. Las curvaturas de la columna vertebral pueden verse afectadas al meter las nalgas o realizar una retroversión de la pelvis cuando estamos sentados o de pie, lo que termina por disminuir la resistencia a las fuerzas de compresión de nuestra columna vertebral. Para esto son utilizados los soportes a nivel lumbar en vehículos y en sillas de oficina. Echar los hombros hacia atrás protege tu espalda alta. Cuando la musculatura de la espalda se contrae, la columna vertebral puede volverse lo suficientemente rígida
como para mantener una postura estable que nos permita levantar peso. Pero si a esto le añadimos echar los hombros hacia atrás, se facilitará la contracción de la musculatura de la espalda para distribuir así el peso del objeto a lo largo de la columna vertebral. Contrae el abdomen o usa una faja para proteger la zona lumbar. Cuando levantamos un objeto pesado, el estrés se concentra a nivel lumbar. Y es que la columna lumbar tiene la responsabilidad de soportar el peso del tórax, la cintura escapular, el cuello y la cabeza. Esto explica las constantes lesiones, especialmente en el espacio intervertebral de L5 y S1. El exceso de grasa abdominal o un abdomen débil puede terminar por colapsar la columna hacia el frente. Esto va a terminar por activar en exceso la musculatura de la espalda para mantener la postura. El hecho de que contraigamos el abdomen va a meter el contenido abdominal, disminuyendo la contracción de la musculatura de la espalda y haciendo que el apoyo entre los espacios intervertebrales sea simétrico o uniforme. Dormir disminuye el desgaste de la columna. El espacio que existe entre una vértebra y otra está compuesto en su mayoría por agua. Y cada vez que nos sentamos, nos ponemos de pie o levantamos objetos pesados, el líquido migra hacia los cuerpos vertebrales. Esto disminuye el grosor de estos espacios, además de la flexibilidad de la columna. El grosor de los espacios intervertebrales es recuperado cuando dormimos, debido a que no existen fuerzas de compresión en ellos cuando estamos acostados. Esto explica por qué al despertar por las mañanas somos más altos que por las noches. Cuida el tiempo de exposición a las cargas. El tiempo que tardan los discos intervertebrales en recuperar su grosor depende del tiempo que estuvieron soportando cargas. Esto significa que cuando levantamos peso y no damos el tiempo suficiente para que estos espacios se recuperen, los discos intervertebrales perderán la capacidad de rehidratarse, ocasionando un envejecimiento prematuro de la columna. Es decir, perderemos estatura, flexibilidad y las articulaciones sigapofisarias comenzarán a desgastarse de forma excesiva. Acerca la carga a tu centro de gravedad. En el siguiente modelo podemos observar que al levantar un objeto que se encuentre muy por delante de nuestro cuerpo, es la musculatura de la columna lumbar la que termina por absorber todo el estrés de la carga. Pero cuando nos acercamos al objeto lo suficiente como para que quede entre nuestros pies, la tensión de la columna disminuye, transmitiendo el esfuerzo hacia las piernas. El centro de gravedad es lo que más pesa de nuestro cuerpo y se encuentra situado por delante de la segunda vértebra sacra. La proyección del centro de gravedad hacia el suelo debe caer entre nuestros pies, generando un margen del cual deben acercarse los objetos que deseamos levantar. Revisa tu postura al soportar peso. Cuando tenemos una mala postura, como lo es estar inclinado constantemente hacia el frente, la carga sobre el disco intervertebral es asimétrica, lo que incrementa la presión en su parte posterior, ocasionando una ruptura que comprime raíces nerviosas, mejor conocida como hernia de disco. Las articulaciones de la columna vertebral pueden desgastarse de la misma manera que el resto de las articulaciones del cuerpo. Aquí lo importante es saber administrar su uso a través de estos consejos. Si ya sufriste de una lesión y deseas rehabilitarte, puedes ponerte en contacto con nosotros. Tus comentarios son muy importantes. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales y nos vemos la próxima. Si el dolor persiste después de los medicamentos. Entonces pueden observar ustedes en este video la importancia que es la protección de la columna vertebral. Si no la protegemos, la posibilidad de lesión que podemos tener. Y lo más importante es que esas lesiones no son reversibles. Te puedes operar, te puedes hacer reposo, pero queda una cierta sensibilidad que va a limitar tu calidad de vida. Por eso es que es necesario
que tomemos estos principios de seguridad. Aquellos compañeros o familiares que no han sufrido de la columna vertebral, excelente, pero tienen que seguir cuidándose para no sufrir de la misma. Aquellos que ya hemos sufrido, tenemos que cuidarnos mucho más, porque la sensibilidad a que estos dolores vuelvan es bastante frecuente. Ahora, ¿cuál es el objetivo que nosotros tenemos en esta pequeña charla? Es bueno conocer cuáles son los métodos y aplicarlos, y los procedimientos que debemos seguir para levantar carga por encima de 30 kilogramos, de 3 kilogramos, perdón. Conocer las características de los materiales, las posturas, las condiciones del medio ambiente, la organización en el trabajo y las limitaciones que nosotros como personas tenemos para ejecutar una actividad determinada en función a este riesgo asociado a la manipulación de estos materiales. Por eso es que es necesario que nosotros revisemos nuestros procesos de trabajo, cuáles son los procesos peligrosos asociados a esos trabajos, cuáles son las condiciones disergonómicas a las cuales vamos nosotros a exponernos con el riesgo de alteraciones musculoesqueléticas. Entonces, esos son dos temas que tenemos que considerar nosotros en el momento de ejecutar una actividad y debemos revisarlos progresivamente. Hay normas referenciales con respecto a esto. Hay una norma técnica que emitió, que fue pronunciada por el INSACER sobre la parte técnica de levantamiento de carga, el manual sobre manejo seguro de carga, levantamiento de carga, donde dan todas las características y las técnicas que se deben seguir para el levantamiento de carga. Igualmente, existe una norma, una ISO, que es la ISO 12228, que es una ISO que se encarga del manejo manual de carga. Son dos normas que es muy importante conocerlas. Cada una de esas normas nos da a nosotros una serie de especificaciones que van dirigidas especialmente a la parte de la identificación de los factores de riesgo y las lesiones que podemos tener nosotros. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo más comunes que nosotros vamos a tener dentro de nuestras áreas de trabajo? En las características de la carga, ese es uno de los factores de riesgo. Tenemos que conocer el peso de la carga, la forma como está empaquetada, está embalada, las características, la superficie del material, las condiciones de la manipulación, la forma como es el agarre, la organización del trabajo, con qué frecuencia lo estamos haciendo, si tenemos un tiempo determinado para hacerlo o podemos reposar en cada una de las actividades. Igualmente tenemos que ver si tenemos algún accesorio de manejo de materiales auxiliares como montacarga, como grúa, como elemento de levantamiento y traslado de carga. Entonces nosotros tenemos que estar claros que la función de nosotros, de nuestra gestión de trabajo, es tratar de buscar, detectar los riesgos para evitar cualquier accidente en función a la aplicación de medidas preventivas en el área de trabajo. Ahora bien, ¿cuáles son las lesiones? Dos tipos de lesiones muy comunes. Los accidentes de trabajo que nosotros podemos tener por cortadura, fractura, golpes, etc. Y la enfermedad que vamos a tener por efecto musculoesquelético, que es la parte de los trastornos musculoesqueléticos, consecuencias de inflamaciones de los nervios, inflamación, dilatación o tensiones en los tejidos, en los músculos, en los ligamentos, que al final nos pueden causar un malestar, dolores y discapacidad. Entonces, esos son elementos que nosotros tenemos que estar pendientes de nuestra gestión de trabajo. Ahora, ¿qué indica esto? Que cuando nosotros vayamos a hacer una actividad, tenemos que pensar en una evaluación de riesgos. Y la evaluación de riesgos comienza desde la tarea que vamos a realizar. ¿Qué actividades vamos a realizar? Si es empujar, si es tirar, levantar, llevar. ¿Qué materiales vamos a cargar, etcétera? ¿Cuál es mi capacidad de carga? ¿Cuál es mi estatura? ¿Cuáles mis limitaciones que tengo como ser humano para levantar un objeto? Entonces ya eso tenemos nosotros que identificarlo. La carga, el tamaño, el peso, la superficie de la carga y el entorno, el lugar donde vamos a trabajar, el espacio para desplazamiento, si podemos girar o no podemos girar, si podemos caminar, etc. Son elementos que nosotros tenemos que evaluar dentro de nuestro puesto de trabajo. Es una de nuestras responsabilidades si queremos prevenir este tipo de lesión. No esperemos que tengamos un síntoma o que tengamos una fatiga para tomar acciones preventivas. Tomemos acciones preventivas antes de. Por eso es que la manipulación de carga tenemos que llevarla a nosotros
siempre presente en los trabajos que realizamos, en los trabajos de oficina, en los trabajos de almacenes, en los trabajos de servicio de campo, en los talleres. Todo eso tenemos que nosotros, cuando vamos a manipular cargas, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando vamos a movilizar tambores, cuando vamos a movilizar cajas con repuestos, componentes, con materiales como un cigüeñal, como un elemento que forma parte de los componentes del motor, unas herramientas, inclusive manipulación de la caja de herramientas, porque la caja de herramientas tiene un peso que nos sobrepasa sobre la capacidad de carga de nosotros. Y entonces tenemos que pedir ayuda con personas que nos permitan disminuir esa posibilidad de riesgo de accidente. Entonces nosotros cuando vayamos a manipular una carga nos tenemos que preguntar, ¿qué capacidad puedo yo levantar? ¿Cuál es el peso de esa carga? Además de la característica físico-química del material. Pero en este caso, como vamos a levantar la carga, nosotros nos vamos a limitar nosotros a la capacidad de la carga. Entonces, ¿te puedo levantarla o no puedo levantarla? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Y por eso es que en diferentes países hay una capacidad de carga diferente. Por ejemplo, en España, la capacidad máxima es de 25 kilogramos para una persona. Tiene una capacidad de carga. Y las mujeres embarazadas y los niños están limitados a manipular carga. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy pendiente en la gestión. Otro elemento importante es la norma mexicana. La norma mexicana dice que tiene que levantamos un peso entre 15 y 7 kilogramos. Eso dependiendo de la edad y depende del sexo. Bueno, en el caso de Venezuela, la norma venezolana, que es una de las cosas que tenemos que conocer nosotros, la capacidad de carga permitida en Venezuela varía de 6 a 20 kilogramos en los hombres y de 3 a 12 kilogramos en la mujer. Esto tiene que ver con la posición de la carga, dónde va la carga, la forma del cuerpo, etcétera. Entonces veamos un cuadro que podemos observar aquí en este cuadro, ¿verdad? Podemos observar allí que la carga para los hombres, si la carga es en la zona 2, que es a nivel del pecho, podemos cargar 14 kilogramos y la mujer es 6 kilogramos. Pero si esa carga está pegada al pecho, pero si nosotros tiramos los brazos, ya la capacidad no son 14, sino 6 kilogramos y mujeres 3. Dense cuenta la limitación, porque ya es un ángulo diferente de esfuerzo. Y es como ya un brazo mayor y ya el peso es mayor en función a la distancia. Entonces el esfuerzo va a ser mayor y va a ser a nivel de las vértebras lumbares y torácicas y cervicales. En cambio que la zona 1, que es la zona bastante crítica, que es la zona donde están las vértebras lumbares, el peso son 20 kilogramos cuando es totalmente vertical y pegado al cuerpo. En el caso de los hombres y las mujeres 11. Pero cuando se aleja la carga es 11 y 7 kilogramos. Dense cuenta cómo varía y tenemos que estar claros que la capacidad máxima que tenemos de peso son 20 kilogramos para nosotros. Ahora bien, ¿cuáles son las medidas preventivas que nosotros tenemos que aplicar en estos casos? Vemos que nosotros tenemos que tomar posiciones correctas de levantar. Debemos levantar con las piernas, no con la espalda. Tenemos que acercar el objeto lo más pegado al cuerpo y levantar con las piernas. No, los brazos solamente son para sostener y las manos para sostener la carga, pero no para levantar la carga. Y la posición de levantamiento es vertical, tratando de que el ángulo de inclinación de la columna no pase de los 45 grados. Ya cuando llegamos a un ángulo de 70, 90 grados, ya el peso, el esfuerzo está sobre las vértebras lumbares, con la opción de que haya compresión a nivel de los discos, con rotura de un disco y compresión a nivel de los nervios. Igual que el giro, la carga debe ser girada, no podemos girar el cuerpo, pero no el tronco. Debemos mover los pies a posiciones adecuadas de traslado de la carga. Y la carga está pegada lo máximo al cuerpo. Debemos buscar mantener la carga pegada al cuerpo y girar con los pies, no el tronco, que es una de las debilidades que tenemos, porque esa rotación con peso debilita la resistencia de la columna, causando lesión. Igualmente que la posición para traslado
y manejo de carga debe ser lo más cercano al cuerpo y a la altura del abdomen, a la altura de la cintura, en esta posición más cercana, porque ahí tenemos una capacidad máxima de carga de 20 kilogramos. Entonces no debemos sobrepasarnos de eso. Entonces debemos manipular la carga mediante usos equipos automáticos. En otras palabras, siempre tratemos de utilizar accesorios de levantar de carga. Pero si no hay, tenemos que considerar el peso del material para evitar algún accidente de trabajo, cualquier lesión, que no sobrepase los 20 kilogramos para los hombres y 12 kilogramos para las mujeres. Evitar el levantamiento de carga desde el nivel del piso, o manipular el nivel del piso y por encima de los hombros también. Evitar giros y torsiones del tronco. Ese es un elemento importantísimo. Esos giros y esas torsiones hacen que el tronco o la columna sufra esos movimientos y pierda estabilidad y se pueda dañar progresivamente. Debes de organizar pausas de descanso. No debes continuar un desplazamiento progresivo y continuo en el trabajo, sino que debes recuperarte. Deben recuperarse los músculos, prevenir fatiga. O sea, en otras palabras, debe detener la carga, pararte, estirar los músculos, agacharte, estirar los brazos, etc. Tratar de buscar cierto descanso a nivel muscular. Aplicar las técnicas de levantamiento correctos, levantar con las piernas y no con los brazos ni con la columna. Mantener la carga lo más cercano al cuerpo. Tratar de levantar cargas que tengan la característica correspondiente a esto. Entonces es importante que apliquemos todas estas medidas de seguridad, todas estas medidas preventivas. Llevemos esto a la práctica, evitemos accidentes, evitemos enfermedades, evitemos lesiones. Comuniquemos eso a nuestra gente, a nuestros familiares, a nuestras esposas, a nuestros hijos, en la manera de levantar cargas. Hagámoslo con las piernas y no con los brazos ni con la columna. Muchas gracias. Esta es la información que les traía para el día de hoy. Ha sido un placer haber estado con ustedes con respecto a esta presentación. Me gustaría que, si tienen alguna pregunta al respecto, poder compartirla con ustedes y con los demás compañeros. Si tienen alguien que nos pueda hacer una pregunta sobre el manejo de carga o si han tenido experiencia sobre incidencia de estos traumas musculoesqueléticos o accidentes a consecuencia de esto, me gustaría escuchar esa experiencia. Muchas gracias. Ok, si no hay preguntas, dejamos por finalizado la presentación. Yo le voy a hacer llegar el material, una evaluación, porque por favor responda. Las evaluaciones no es para decir si aplazaron o no. La idea es para aclarar conceptos. Si hay evaluaciones que en vez de sacar el 100%, sacaron el 50%, bueno, ver dónde hubo la falla, corríjanos y respondan nuevamente al cuestionario. No se sientan limitados de que son notas que se van a publicar y nada. Eso es una información entre nosotros, el estudiante o usted como trabajador y yo como facilitador. La idea es que tengan los conceptos claros. ¿Okay? Eusebio, Dígame. bueno, primero, muchísimas gracias por la charla, bastante interesante. Segundo, queda guardada en algún sitio que nosotros podamos difundirla. Sí, Héctor. Gracias, Héctor. Un placer saludarte, amigo. Igualmente. Héctor, mira, una vez que terminemos la charla, yo esto se lo envío a cada uno de ustedes, la información, vía inclusive el video que estamos grabando y el material, así como la evaluación. La idea es que ustedes lo tengan en el sitio. Pero sí, voy a crear en el Drive una carpeta para compartir con todos ustedes y ustedes puedan accesar a todas las charlas allí y a las evaluaciones. ¿Sí? Gracias por tu idea. Vamos a hacerlo de esa manera para que así haya una permanente información al respecto. Muchas gracias, Héctor.
Buen día, Eusebio. Sí. Mariana Laverde. Aló, disculpe, no. Mariana, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Mariana. Saludos a todo el equipo, excelente charla. Gracias, Mariana. Eusebio, una pregunta. Yo he visto siempre en los trabajos que hay personas que utilizan No se escuchó muy bien, Mariana. Por favor, si puedes repetir. Se escucha entrecortado. ¿Escuchan ahora? Bueno, yo estoy conectada aquí a... No se escucha muy bien, disculpe. Mariana, si quieres acércate aquí, Mariana, que está al lado. Sí, el Héctor se escucha muy bien con la comunicación con Héctor, sí. Mariana y Héctor son de Maturín, de la sucursal de Maturín. Un placer, Mariana, un placer, Héctor. Ok, Eusebio, estoy por aquí. Excelente, dígame, Mariana. Bueno, Mariana. Yo he visto que hay muchos trabajadores que utilizan como unas fajas. ¿Y qué tanto beneficio puede traer esas fajas cuando se están haciendo esos levantamientos de cargas manuales? Porque yo a veces he escuchado que no sirve de nada. Sí, gracias por tu pregunta, muy interesante. Las fajas no están autorizadas como una medida, como un equipo de protección personal. No están autorizadas, científicamente no está demostrada protección hacia la columna. De hecho, crea una falsa seguridad, lo que hace que el hombre se ponga más al riesgo. La idea es que una faja que sirva como un límite para que evites el ángulo de inclinación hacia adelante. O sea, si tú te pones una faja hacia adelante, que te impida que te inclinen hasta 90 grados, puedes llegar hasta 70, 75, pero no llegar, perdón, puedes llegar hasta 40, 45, pero no llegar hasta 90 y más, 120 grados, porque ahí es donde está el gran problema. La idea es que te impida, pero no es un equipo autorizado. Comercialmente se utiliza con ese fin, pero no es, desde el punto de vista de seguridad, no hay ninguna protección. No hay protección. Ok, gracias. Hay un comentario que yo quería hacer con respecto a eso, porque últimamente, bueno, yo que estoy también bastante conectada con el área deportiva, tengo muchos amigos que practican lo que llaman hoy en día CrossFit, que está muy de moda. Y bueno, yo en lo particular no soy muy partidaria del tipo de entrenamiento porque es un levantamiento de pesos, pero de una forma, digamos que hasta salvaje, ¿no? Como unas competencias dentro de los box donde se practica el CrossFit, que no veo a las personas como que cuidándose mucho con el tema de los límites máximos de peso que tenemos nosotros como capacidad máxima. No se respeta nada de eso y he visto gente lesionada de columna y lesionada de rodillas por esa razón. Eso está ahorita muy presente a nivel deportivo. Es como una fiebre, pero no están tomando en consideración nada de eso. Tienes razón. Importante practicar deporte con todas las medidas de seguridad. El levantamiento de pesa es un deporte olímpico y el hombre levanta cargas por encima de su capacidad aceptable que ellos puedan tener, pero tienen una técnica. Hace cuenta que ellos totalmente cumplen con unas especificaciones técnicas para levantamiento, totalmente vertical la columna. El hombre no se inclina así, el esfuerzo es netamente de pierna y a último momento de brazos, pero no hay un levantamiento donde las columnas estén sufriendo. La protección en unos momentos del abdomen con la faja es para proteger los elementos blandos, específicamente para evitar líneas umbilicales o líneas inguinales, que es la protección que tienen ellos para evitar, porque como hay presión a nivel de esos tejidos, puede romperse y crearse una hernia umbilical o inguinal. Pero no así la protección de la columna, en este caso con
con las fajas. Lo que dice Mariana, tienen que tener mucho cuidado porque hay veces que tratan de levantar cargas sin ningún tipo de técnica ni medida de prevención. Y ese es el gran riesgo. Ok, muchas gracias, Eusebio. Un placer, Mariana, haberte saludado. Otro compañero que quiera intervenir, por favor, si tiene alguna pregunta que hacer o algo que me dé inquietud al respecto. Si no, dejamos por terminada la charla del día de hoy. Muchas gracias por su participación. Ha sido muy importante que ustedes hayan estado presentes y divulguemos la información. Feliz días, feliz almuerzo. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. señor Eusebio. Señor Eusebio. Eusebio, excelente tema. Gracias, hasta luego. Nos vemos el próximo viernes, por favor.